Amigos de YouTube, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy estoy haciendo el video un poquito más tarde porque no tuve tiempo en la mañana. Más o menos son como la 1:22 de este miércoles 27 de noviembre. ¿En qué nos quedamos, amigos de nuestras pláticas matutinas? Estábamos hablando de guerra, gobiernos, mujeres en el gobierno. ¿Qué más? Pues estábamos hablando de la presidenta de Bolivia, bueno, interina de Bolivia, Áñez. Luego salió otra mujer que se llama Roxana a decir que los periodistas estaban en sedición. Y estábamos hablando de todo este movimiento femenino político, que en cierta manera pues yo digo que está muy bien, porque pues vamos a ver qué sigue. Estaba viendo un reportaje estaban saliendo a manifestarse las mujeres alemanas, francesas, y dijeron en el reportaje del Deutsche Welle que en Alemania no hay reglas para tipificar la violencia de género. Entonces, pues eso de cierta manera sí es un atraso, porque pues eso quiere decir que por lo menos en cuestión de género, pues aquí en México está un poquito más avanzado. Y parece ser que todavía hay machismo. Obviamente no es lo mismo, por ejemplo, Alemania que América Latina. O sea, es muchísimo menos violenta. Supongo que tiene la violencia acorde al país. Estaban hablando de 300 muertas mujeres en el 2017, parece ser. Entonces ahí pues los políticos alemanes pues ya le echaron la flojera ahí. O sea, ahí es otro punto, ¿eh? Y habrá que ver bien a Europa, ¿no? O sea, porque vamos, esto de cierta manera no me asusta, pero sí me desconcierta, porque digo, yo no soy un experto en temas legales de cada país, ¿verdad? Pero sí sería bueno, porque finalmente la clase política es mundial. O sea, hay que acordarse de eso, que la clase política pues parece ser que está atada del mismo lazo. Entonces es una política mundial. Y acuérdense que cuando los políticos se sienten amenazados, izquierdas o de derechas, pues utilizan la violencia. Entonces, pues así son las cosas. Estaba viendo el Panama Papers, un reportaje. El Panama Papers tiene como, no sé, tiene como 3 o 4 años que salió. Y sí, yo me acuerdo que pues a grandes rasgos era una especie de atascadero de corrupción en varios países. Eso también habla de los políticos, o lo que han hecho los políticos, o lo que han permitido los políticos. Entonces, pues en ese sentido, el Panama Papers, yo en lo personal yo no me detuve mucho a los reportajes, se me hacía muy aburrido y tedioso. Digo, salían muchos nombres, muchas empresas, mucho dinero, muchas cifras, salían muchas estadísticas, era mucha información. Pero yo esto precisamente lo comparo con el Snowden, con Wikileaks, con la Guerra Fría. Son todas esas supuestas
luz de libertad, o sea, esa es pequeña luz al final del túnel que nos dice que hay una esperanza y hay que seguir luchando. Entonces, para mí este tipo de cosas, pues imagínense, o sea, los políticos se supone que ahí nos dieron una pequeña probadita de que sí se puede. A lo mejor sí hubo una que otra empresa que por ahí la cesaron, o políticos corruptos que cayeron, qué sé yo. Que acordémonos que Panamá es una, ¿cómo se le puede decir? Como una subcolonia de Estados Unidos. Es una especie de Miami. Y se supone que ahí se nos dijo que en el Panama Papers que pues ahí pues muchos países estaban coludidos con muchas empresas. Entonces en ese sentido pues pues así yo lo tomo, ¿no? Como esa pequeñita luz al final del túnel que nos presentan los políticos en general. Pero al final del día, como les digo, los políticos son una clase social mundial que se beneficia a expensas de sus países. Entonces, pues ese sí es un buen punto para tratar. Entonces yo no me voy con la finta esto de Panama Papers, Wikileaks, Snowden. O sea, pues está bien que existan esas cuestiones, pero no necesariamente nos dicen algo. Todo puede ser una simulación de los gobiernos. Porque seamos lógicos. Si Snowden habla, por ejemplo, de los servicios secretos o del ciberespionaje de Estados Unidos, pues es como si hablara del ciberespionaje de Rusia. O sea, Rusia también hace lo mismo. Entonces ahí como que se me hace a mí como una especie de simulación, ¿no? Todo esto. Se supone que estos tipos dicen que hay que conocer la verdad y todo este tipo de cosas. O sea, de cierta manera están diciendo que ellos son los únicos que nos pueden decir la verdad. Y la verdad, pues, yo creo que la verdad resalta. Yo creo que la verdad pues, es la vida cotidiana de todos los días. Por ejemplo, Alemania, ¿no? Que no tiene ni cómo tipificar los feminicidios o la violencia de género. Pues eso no nos lo tiene que decir ni Snowden ni Assange. Yo creo que eso la misma población en ese sentido de ese país lo sabe. Entonces, pues está bien que estén esos tipos, que surjan estas personas, pero no hay que confiar del todo, porque también pueden ser unos personajes del sistema. Ahora, los mismos presidentes, si ustedes se fijan, sirven a la corrupción. Los mismos presidentes sirven a los intereses privados. Entonces, parece ser que todo es una especie de compraventa en la política. Entonces, pues ahora sí que si no confío en un presidente, menos voy a confiar en una figura pública que se dice tener la verdad. Entonces, ese es un punto interesante, que pues saber que los políticos, pues pues son personas que se rentan y dan un servicio. Y que se beneficia, bueno, para dar ese servicio, pues hay elecciones y toda la democracia y todo eso. Pero básicamente los políticos ya están pagados. Los políticos tienen que hacer ciertas cosas
tiene que obedecer instrucciones. Por ejemplo, aquí en México se dice que hay 6 o 7 familias que tienen el poder en México. Entonces, volvemos al punto de siempre que pues los presidentes o los políticos pues sirven a ciertos intereses. Ahora, hay más de eso, ¿verdad? No todo son las figuras que vemos en la tele. Atrás de eso, ¿quién hay? Por ejemplo, estaba viendo las protestas de las chilenas y hicieron un coro ahí. Dice el gobierno represor, ¿no? Gritaron algo así, gobierno represor. Pero ayer lo que yo estaba pensando es, por ejemplo aquí, cuando Peña Nieto mandó a desalojar Texcoco porque querían construir el aeropuerto, hubo muchas violaciones a mujeres. Entonces sí, los estados son represores. Ok, pero ese político tuvo, hasta ahorita ya ha tenido 3 esposas. Primero tuvo una esposa que murió, después tuvo a la gaviota y ahorita tiene a una que se llama Tania Ruiz. Es decir, detrás de esos políticos corruptos, o más bien dicho en otras palabras, ¿cuándo hemos visto un político soltero? ¿Corrupto o no corrupto? ¿Cuándo hemos visto un político soltero tirano o no tirano? ¿Izquierda o derecha? Pues nunca, generalmente tiene sus familias. Entonces, por ejemplo, el ejemplo de Peña Nieto, pues está más o menos, ¿no? Porque al final de todas las cosas malas que hizo, siempre hubo una mujer esperándolo, pues, en la casa. O sea, le iba bien. Entonces, le ha ido bien. Vamos a decir qué dicen sus hijas, ¿no? Sería bueno preguntarle a sus hijas de Peña Nieto, que tiene varias hijas. Bueno, algunas son adoptadas, algunas son de su matrimonio. Pero vamos, o sea, ¿qué dirán las hijas de Peña Nieto, por ejemplo? Pues lo más seguro es que defiendan a su papá. Entonces, detrás de esos hombres, de ese gobierno represor, pues hay mujeres de hogar o de matrimonio. Entonces, vamos a analizar un poquito la ideología del político. Vamos a decir que hoy un político da la orden de mandar a violar a 10 mujeres que se manifiestan. Por ejemplo, ¿no? ¿Ustedes creen que van a sentir remordimiento cuando le esperan sus hijas o su esposa en casa? Y muchas veces las hijas y las esposas saben lo que pasa. Entonces, pues yo creo que no. O sea, lo que ahí se está viendo es la polarización de las mujeres. Es decir, las mujeres por un lado, pues sí, son reprimidas. Por un lado, las mujeres son personas que son violentadas. Por un lado, sí, las mujeres son víctimas. Pero por el otro lado, son esa parte silenciosa de toda esa represión. Son la otra cara. Entonces, imagínense una modelo súper guapa, 1.80 de estatura, que de repente le llega un BMW del año de unos, no sé, $300,000. ¿Ustedes creen que les conviene esta represión? Pues claro que les conviene esta represión. Entonces aquí lo que estamos fotografiando pues es la otra cara del feminismo.
la otra cara que es consciente de toda esta represión y obviamente lo solapa o lo socapa. Entonces la mujer, yo creo que antes de pelearse con el hombre, los varones, pues sí, es una lucha que tienen que librar contra la represión. Pero por otro lado, pues también hay que ver el tema de mujeres. O sea, ahora sí que mujeres, vean el tema de mujeres, de las mujeres que tienen ahí que esperan a esos hombres represores cuando llegan del trabajo, o a esas hijas. A ver cómo les va ahí, porque sí es una cuestión bastante difícil. Por ejemplo, yo ponía a la hija de Pinochet que al final del día dice que era un padre amoroso, que las quería mucho, a su familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el panorama para la mujer, pues yo lo veo muy complicado, muy, muy complicado. Aparte que no le ha ido muy bien en la política. Entonces, a veces yo me río así como pareciendo un poquito irónico, pero no, o sea, sí es muy serio esto. Entonces, pues esto es para que ustedes se den una idea. Esto es para que se den una idea más o menos de lo que sucede aquí en el mundo. Pues nada, yo creo que por hoy los dejo. Yo vengo caminando aquí, está un poquito el sol. Está el sol bastante bastante fuerte. Entonces, pues yo creo que por hoy los dejo. Ahí les voy a dejar en mi comentario. Tengo otro canal de YouTube. Más o menos es de lo mismo. Les voy a recordar mi cuenta de Twitter. Nada, yo los dejo por hoy con esta toma de tren que se va. Entonces, bye bye, hasta luego.